¿Puedes perdonar a tu madre cuando ella tiene sexo en secreto con tu marido? Este es un amor que trasciende todos los límites. Empezando con una mirada en los ojos y terminando con un beso que no puede ser correspondido. Mantén la calma y escucha, porque esta historia te hará mirar atrás a todas las cosas que alguna vez creíste imposibles. Hola a todos, aquellos que han pasado por muchas estaciones soleadas y lluviosas de la vida. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar otra historia del canal Daily Unexpected Stories. Aquí no solo contamos historias. Tocamos cosas que las personas a menudo evitan, pero el corazón recuerda en silencio. Evan, de 25 años, nunca pensó que su vida cambiaría de una manera tan extraña. Era un chico común que vivía una vida tranquila en un pueblo pequeño donde todo era tan familiar que era casi impensable. Evan trabajaba en una pequeña agencia de marketing en el centro del pueblo. No era glamoroso, pero era estable. Podía permitirse un apartamento modesto, conducía un Honda viejo pero confiable, y se consentía con una cena ocasional los fines de semana. La vida era simple, y nunca se quejaba. Nació y creció allí, con sus mismas calles de siempre, cafeterías conocidas y gente que se conocía por nombre. La mayoría de sus amigos se quedaron en el pueblo. Después de la secundaria, se casaron jóvenes, tuvieron hijos y vivieron en casas con jardines y camiones estacionados delante. Todo eso comenzó a cambiar cuando Jessica volvió a entrar en su vida. Habían ido juntos al instituto, pero rara vez hablaban. Jessica era una de las más brillantes, guapa, vivaz, siempre el centro de atención en las fiestas del instituto. Evan, el estudiante callado, se sentaba en la última fila del aula, alejado del deslumbramiento y el ruido. Pero luego, una noche, hace 2 años, en el supermercado local, ambos alcanzaron el último cartón de helado en la estantería. Ese momento incómodo dio lugar a horas de charla en el aparcamiento. Y luego, de esas breves citas para tomar café, se enamoraron antes de darse cuenta. 2 años después de ese encuentro casual, estaban comprometidos. Jessica, aún con su sonrisa contagiosa y ojos risueños, trajo a Evan una calidez que nunca había sentido antes. Ella era la que hacía todo en su vida fácil y comprensible. No había peleas, ni juegos mentales, solo una comprensión simple. Como si se hubieran conocido en una vida anterior. Me hace sentir seguro, dijo Evan mientras se sentaban en un banco del parque. El otoño pasado. Jessica solo sonrió, apoyó su cabeza en su hombro y susurró, yo también. Eso hizo que Evan apretara su mano, un pequeño gesto, pero uno que transmitía una confianza silenciosa en la relación. La familia de Jessica también era agradable y amigable, al menos al principio. Su madre, Laura, era una mujer encantadora, refinada, con una actitud suave. Había sido la profesora de inglés de Evan en el instituto, y curiosamente, era la única profesora que alguna vez lo había hecho sentir valioso. Laura siempre le preguntaba sobre los libros que le gustaban, sobre las películas independientes que pocos en el pueblo habían oído mencionar. Cuando Evan empezó a salir con Jessica, Laura parecía genuinamente feliz. Cuando él iba a visitarla, Laura siempre se tomaba unos minutos para hablar con él en privado, no como su futura suegra, sino como una vieja amiga, alguien que veía algo en él que él no había visto en sí mismo. Laura era el tipo de mujer que la gente admiraba desde lejos. Su belleza madura, su voz suave, su actitud calmada, y la manera en que escuchaba como si el tiempo se hubiera detenido. Un día, después de una cena familiar, Laura se sentó con Evan en el jardín, con una copa de vino en la mano, las luces de cuerda parpadeando sobre ellos. Estoy tan feliz de que Jessica haya encontrado a alguien como tú, Evan, dijo, con su voz calmada y los ojos fijos en los árboles, que se mecían suavemente con el viento. Evan no sabía cómo responder. Simplemente sonrió, asintiendo ligeramente. Las palabras, tan simples como eran, resonaron en su mente durante
Mucho tiempo. En ese momento, Evan no sabía que esas pequeñas conversaciones, la dulzura de Laura, su delicadeza, y su silenciosa preocupación serían el comienzo de un inesperado viaje emocional. Un viaje que lo sacaría de su zona de confort y lo obligaría a enfrentarse a preguntas difíciles sobre el amor, sobre la lealtad y sobre los frágiles límites que las personas solo llegan a darse cuenta cuando los han cruzado. Porque a veces lo que empieza con un saludo suave, una copa de vino bajo la luz amarilla, puede convertirse en un nuevo capítulo, hermoso, caótico e irreversible. Evan siempre había pensado que Jessica tenía una familia feliz, el tipo de familia que se ve en las fotos de Acción de Gracias, una madre suave, un padre tranquilo, una gran familia extendida, y reuniones llenas de risas bajo las luces parpadeantes del jardín. Pero toda esa hermosa impresión comenzó a desmoronarse una tranquila tarde de sábado. Pocos días después de la fiesta de compromiso. Laura llamó a Evan, su voz tan suave como. Pero había algo en su tono que lo hizo sentirse extraño. ¿Puedo verte un momento?, preguntó. Es solo que necesito hablar. Evan dudó. Luego accedió. Se encontraron en una pequeña cafetería en una tranquila calle secundaria, un lugar que pocos en el pueblo solían frecuentar. Laura eligió una mesa en la esquina cerca de la ventana. Llevaba un abrigo marrón fino, su cabello recogido en un moño, y su rostro llevaba un maquillaje mínimo, pero su expresión calma de siempre. Cuando Evan entró, ella sonrió como siempre lo hacía, pero sus ojos estaban tristes. Él se sentó frente a ella, se quitó el abrigo, sintiendo un poco de peso por dentro. Gracias por venir, dijo Laura, envolviendo sus manos alrededor de su taza de café como si buscara algo de calor. Tal vez debería haberte contado esto antes, pero por Jessica, tú y James lo mantuvieron en secreto. Evan frunció el ceño. ¿Hay algo mal?, preguntó, preocupado. Laura suspiró. Un suspiro largo, cansado, que parecía haber estado enterrado durante años. Tú y James en realidad se divorciaron hace unos años, dijo, mirando hacia la ventana empañada. Solo pretendimos mantener las cosas normales. Para que Jessica no se preocupara. Su voz era pequeña, pero clara, como si cada palabra hubiera sido preparada mucho tiempo antes. Evan se congeló. En su mente, vio a James sonriendo con sus hermanos en la fiesta, con una cerveza en la mano, como si todo estuviera bien. No sé qué decir, susurró Evan. ¿Por qué me estás contando esto? Laura se volvió a mirarlo, sus ojos marrones profundos y cansados. Porque vas a ser parte de esta familia. Confío en que sepas la verdad. Y confío en que no juzgarás, mole. Evan asintió lentamente. Algo en él se movió. No la verdad sobre el divorcio, sino la confianza en los ojos de Laura. No sabía por qué eso lo hacía sentirse importante. Se sintió cerca. La conversación continuó durante un rato. Laura le contó sobre los años que habían estado separados, sobre el silencio que había quedado en la casa, lleno de recuerdos, sobre cómo habían elegido quedarse en silencio por Jessica porque su hija siempre había pensado que sus padres eran su ancla. Y Evan se sentó allí, escuchando, con el corazón pesado, pero también comprensivo. Cuando salieron del bar, Laura tocó su brazo ligeramente. Gracias por escucharme, Evan. No tienes idea de lo que eso significó para mí. Sonrió una sonrisa triste, luego se dio vuelta. Evan se quedó quieto un momento, mirando su figura desaparecer en la niebla de la tarde, una extraña emoción comenzando a agitarse en su corazón, sin nombre. Unos días después, cuando Evan fue a la casa de Jessica para cenar con su familia, el ambiente parecía el mismo. La comida era simple, pollo asado, puré de papas, un vaso medio lleno de vino tinto. Jessica reía y charlaba con su padre mientras Laura limpiaba suavemente como cualquier buena madre. Pero solo Evan sabía que detrás de esa
Sonrisa suave estaba una mujer luchando por mantener los pedazos rotos. Después de la cena, cuando Jessica llevó a su padre arriba a buscar algunos recuerdos, Evan aprovechó para ayudar a Laura a lavar los platos. Se quedaron uno al lado del otro en la pequeña cocina, la suave luz amarilla reflejándose en su rostro. Laura lavaba. Evan secaba. Era un momento normal, pero también un momento en el que todo parecía ralentizarse. La comida estuvo deliciosa, dijo Evan, su voz suave. Laura se rió. Gracias. El pollo asado es un plato que siempre cocinas para las fiestas. Hubo un pequeño silencio, solo el sonido del agua corriendo y el tintineo de los vasos. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, continuó Evan, sin apartar los ojos del plato que estaba secando. Entiendo más sobre ti. Laura se quedó en silencio unos segundos, luego dijo, gracias, Evan. Eso me reconforta mucho. Su voz era baja y sincera. Cuando Evan miró hacia arriba, sus ojos se encontraron. No. Durante mucho tiempo, no profundamente, pero el suficiente como para que ambos se apartaran. Desde ese día, Evan comenzó a recibir pequeños mensajes de Laura. A veces solo preguntando cómo estaba, compartiendo algunas cosas triviales sobre su día o enviando una foto de un libro que estaba leyendo. Nada fuera de lugar, pero tampoco completamente normal. Una noche, mientras Jessica estaba de visita en casa de una amiga, Evan se sentó solo en el apartamento, desplazándose por el último mensaje. Hace frío hoy. Hícete y recordé aquella vez que nuestra clase leyó a Frost. Ese poema aún resuena. Evan sonrió. Recordaba el poema que Laura le había enseñado hace años, la forma en que lo había recitado, nada de lo dorado puede quedarse, con una voz suave pero emocional. Escribió de vuelta, lo recuerdo y se siente más cierto que nunca. El mensaje fue enviado y su corazón latió un poco más rápido. Evan no sabía cuándo esas pequeñas conversaciones se habían convertido en un hábito. No eran apasionadas, ni coquetas, pero sí una extraña comodidad con Laura. Se sentía comprendido, visto. Una sensación que incluso Jessica, a veces, no podía darle. Y Laura también estaba buscando algo de él. Un apoyo, una amiga, o algo más peligroso. La pregunta crecía silenciosamente en el corazón de Evan junto con la duda. ¿Esto aún es una relación familiar? Rachel regresó al pueblo a principios de primavera, justo cuando Jessica y Evan se estaban comprometiendo. Evan recordaba a Rachel como una chica inteligente, aguda, con el cabello corto y bien cuidado, que siempre parecía más mayor de lo que era. Ella se había mudado a Seattle unos años antes para seguir una carrera en diseño de interiores y solo volvía de vez en cuando a visitar a su familia. Pero para Jessica, Rachel era más que una mejor amiga. Era como una hermana mayor. Habían crecido juntas, compartido secretos, y Jessica había dicho una vez, si alguien me conoce mejor que yo, es Rachel. Era una ligera lluvia la mañana en que Rachel llegó a la casa de Jessica. Evan llegó temprano para ayudar a preparar la mesa del patio y se encontró inesperadamente con Rachel en el camino de entrada. Ella sonrió y le estrechó la mano. Finalmente, conocí al hombre que hizo que Jessica dejara Seattle, bromeó. La voz de Rachel era confiada, pero sus ojos parecían leerlo. Con cada respiración. Durante toda la mañana, Rachel observaba, no demasiado descaradamente, no demasiado claramente, pero lo suficiente como para que Evan lo notara. Ella anotaba cada mirada que él le dirigía a Jessica, cada palabra educada que le decía a Laura, y especialmente el momento en que Laura tocó ligeramente el hombro de Evan cuando le entregó una taza de té. Nadie más lo notó, pero Rachel sí. Mientras el grupo preparaba el almuerzo en la cocina, Rachel se inclinó hacia Evan, con un vaso de agua en la mano. Tú y su madre están bastante cercanos, le dijo, su voz no del todo
Clara, si era sarcasmo o curiosidad. Evan vaciló antes de responder, es una persona muy amable, y solía ser mi profesora. Su respuesta fue demasiado perfecta, demasiado rápida, y por lo tanto demasiado sospechosa. Rachel solo sonrió, sin decir nada más. Pero una chispa de cautela acababa de encenderse en sus ojos. La semana siguiente, Rachel tomó la iniciativa de invitar a Evan a tomar un café, diciendo que quería conocer mejor al futuro compañero de Jessica. Evan aceptó, aunque no se sentía completamente cómodo con la idea. Se encontraron en una pequeña cafetería donde la luz caía sobre las mesas de madera, creando un ambiente íntimo. Rachel no se anduvo por las ramas. Jessica dijo, eres amable, constante, un poco callado, pero he sido amiga de ella el tiempo suficiente para saber cuándo ella idealiza a alguien. Miró a Evan directamente a los ojos, añadiendo lentamente, hay algo que estés ocultando. Evan dio un sorbo a su café, manteniendo la compostura. Amo a Jessica y no estoy ocultando nada, dijo, tratando de mantener su voz equilibrada. Rachel asintió como si aceptara la respuesta pero no creyéndola completamente. Sacó su teléfono y abrió una foto borrosa tomada desde atrás, mostrando claramente a Evan y Laura sentados en una cafetería, con las cabezas juntas y expresiones pensativas. No estaba espiando, pero un amigo mío casualmente tomó una foto de ustedes dos. Parecía que compartían algo íntimo, dijo Rachel, dejando el teléfono sobre la mesa, su mirada afilada como una navaja. Evan sintió como la sangre subía a su rostro. No porque lo hubieran pillado, sino porque sabía que la foto era de la tarde en que Laura le reveló su secreto del divorcio, un momento real, pero también lleno de malentendidos. Bajó la voz. Laura, confía en mí, ella solo necesita que alguien la escuche. ¿No Jessica? Preguntó, inclinando la cabeza. ¿Dónde está ella? Es su hija, tu amante. Si necesitaba a alguien con quien hablar, ¿por qué a ti? Su voz era baja, pero pesada. Evan guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que estaba a punto de decir sonaba a excusa. Rachel lo miró durante un momento más, luego se levantó. Antes de irse, dijo suavemente pero firmemente, no sé qué está pasando entre tú y Laura, pero si haces daño a Jessica, seré la primera en hacerte arrepentirlo. Las palabras se clavaron en la mente de Evan, no como una amenaza, sino como un espejo en el que se vio obligado a mirarse. En los días que siguieron, comenzó a tener más problemas para dormir. Los mensajes de Laura, aunque inofensivos, de repente pesaban. Los ojos de Jessica, tan suaves y amorosos, ahora le hacían sentirse más culpable que reconfortado. Desde su encuentro con Rachel, Evan no podía mirar a Laura sin verlos ojos sospechosos de Rachel en su mente. Lo peor no era que Rachel supiera. Era que ella tenía razón. Thomas era el tipo de persona que a todos les caía bien, no porque siempre supiera qué decir, sino porque él sabía cuándo no decir nada. Thomas, el compañero de Evan en la pequeña agencia de marketing en el pueblo, era simpático, gracioso en los momentos adecuados y directo. Evan siempre lo había visto como una especie de hermano mayor, alguien que había pasado por más, que se había roto, que se había desviado, que había regresado a sí mismo. Una tarde, después del trabajo, Evan se sentó frente a su ordenador, incapaz de escribir una palabra. Thomas apareció con 2 refrescos en las manos y le ofreció uno a Evan. Parece que te has leído toda la Biblia, bromeó, sentándose en la silla frente a él. Evan sonrió levemente, pero no respondió. Thomas observó a su amigo en silencio durante un momento. ¿Estás estresado con la boda otra vez? Preguntó, con voz tranquila. Evan asintió lentamente, luego suspiró. No exactamente. Pero está relacionado, dijo, todavía mirando la pantalla. ¿Quieres hablar?
preguntó Thomas, abriendo su refresco y dejando que hiciera ligeramente. Evan dudó, luego comenzó a contar no todo, pero suficiente para pintar una imagen borrosa de las largas noches en las que no podía dormir, de Laura, de Rachel, y la advertencia que pinchaba en su conciencia. Thomas escuchó sin interrumpir. Cuando Evan terminó, él asintió, dejando el refresco sobre la mesa. Estás caminando cerca del borde, Evan, dijo lentamente. Y lo aterrador no es caer. Es querer caer. Evan se quedó en silencio. Las palabras se sintieron como un golpe silencioso en el pecho. Ella es diferente a cualquiera, dijo suavemente, mirando al ventana al atardecer, tiñendo los tejados de la calle. Cuando estoy con ella, me siento mejor, escuchado, visto. Thomas no se rió, ni lo juzgó. Sé lo que sientes, dijo, con los ojos alejándose a un recuerdo lejano. Hace 10 años, me enamoré de una mujer casada. Ella era inteligente, dulce, y veía cosas en mí que mi esposa en ese momento no conocía. Hizo una pausa. No hicimos nada. Simplemente hablamos. Compartimos hasta que un día me di cuenta de que estaba enamorado de alguien a quien no podía amar. ¿Qué hiciste?, preguntó Evan, sonando temeroso de la respuesta. Lo dejé, dijo Thomas. No porque fuera fuerte. Sabía que perdería más de lo que ganaría si continuaba. Miró directamente a Evan. Crees que Laura te necesita, pero realmente necesitas lo que ella representa, la validación que nunca tuviste. Evan se quedó quieto. Thomas continuó, con la voz más baja. El corazón es engañoso, Evan, especialmente cuando está tan cerca de ser entendido. Pero entender no significa compatibilidad. Y la compatibilidad no significa que debas hacerlo. En ese momento, Evan sintió que su corazón se detenía, no porque hubiera encontrado una salida, sino porque se dio cuenta de lo lejos que había llegado sin saberlo. No sé qué controlo, admitió. Thomas puso una mano en su hombro. Aún tienes control sobre una cosa, tus elecciones. No dejes que te conviertas en el hombre que extraña a alguien, mientras hace daño a otro porque no puede ser fiel a sí mismo. Evan no respondió, pero entendió. Y entender siempre es el primer paso, aunque sea una empinada colina para dejar ir. Maggie apareció por primera vez en la vida de Evan por accidente, como la mayoría de las personas importantes. Ella era una barista en la pequeña cafetería cerca de la oficina de Evan, donde él solía detenerse en las tardes perezosas. No era tan bonita como Jessica, ni elegante como Laura, pero Maggie tenía una calma especial, como un lago cuando el viento está en calma. La primera vez que realmente hablaron fue una tarde ligeramente lluviosa. Evan estaba sentado en su mesa habitual, tecleando en su teléfono, su corazón doliendo mientras leía un mensaje de texto de Laura. Te soñé anoche, Evan. No dijimos nada en el sueño. Simplemente nos sentamos juntos y eso fue suficiente. Evan no sabía cómo responder. Cada palabra llevaba consecuencias. Fue entonces cuando Maggie puso una taza de café frente a él y preguntó suavemente: «¿Este café está moderadamente amargo?» Él miró hacia arriba sorprendido. Ella se rió. Te he estado observando beberlo durante las últimas 3 semanas. Se rieron. Y así comenzó. Evan se quedó más tiempo después de eso. Maggie no decía mucho. Ella normalmente solo limpiaba el mostrador, preparaba las bebidas, y se sentaba en la silla junto a la ventana leyendo. Pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que las personas tienen cuando no tienen nada que demostrar a cada uno. Un día, Evan preguntó: ¿alguna vez has tenido que elegir entre lo que es correcto y lo que te hace sentir vivo? Maggie lo miró durante un momento, luego cerró el libro. Engañé, dijo. Directamente.
A un amigo cercano. La respuesta hizo que Evan se detuviera, no porque fuera sorprendente, sino porque era tan cierta. Era el novio de mi amiga de la universidad. Ella lo amaba, pero él me amaba a mí. Maggie continuó, su voz firme, pero sus ojos parecían mirar hacia una vieja herida. No hice nada mal físicamente, pero no me detuve cuando sabía que debía. Evan tragó saliva. ¿Y cómo terminó?, preguntó. Mi amiga se enteró, dijo Maggie, mirando hacia la ventana manchada de lluvia. Rompió con los dos. Él se fue por culpa. Y yo perdí una amiga y una imagen de mí misma de la que estaba tan orgullosa. Hubo un silencio. Luego Maggie habló suavemente, como un susurro a través de la lluvia. La traición no siempre está mal, pero lo malo es que el corazón a menudo lo siente en el momento equivocado. Evan sintió que su pecho se hacía más pesado. Entonces, ¿alguna vez te perdonaste a ti misma?, preguntó. Maggie negó con la cabeza. No completamente. Pero aprendí a no dejar que ese error se convirtiera en parte de quien soy. Aprendí a detenerme antes que después. Las palabras se quedaron con Evan toda esa tarde. Regresó a casa, abrió su teléfono, pensó en escribir unas palabras a Laura y luego las borró. Esa noche, soñó que estaba de pie entre dos bosques, uno verde, el otro en llamas, y se quedó en medio, sin atreverse a moverse hacia ningún lado. Maggie no lo sabía, pero fue su tranquila historia la que despertó algo profundo dentro de Evan. No juicio, sino conciencia. Porque a veces, la persona que nos ayuda a dar la vuelta no es un amante, ni un amigo, sino un extraño que nos dice una verdad que hemos estado evitando durante mucho tiempo. Era una mañana gris de sábado y la cafetería en las afueras del pueblo estaba más tranquila de lo habitual. Rachel le había pedido a Evan que fuera allí con un tono ligero por mensaje de texto. Solo un café, nada importante. Pero Evan sabía que personas como Rachel nunca hacían nada sin ser importante. Entró en la cafetería y la encontró sentada en una mesa en la esquina, con la espalda recta, removiendo su café como si girara el mundo alrededor de una cuchara de plata. Evan se sentó sonriendo educadamente. ¿Sigues gustando de sentarte junto a la ventana?, preguntó, intentando sonar casual. Rachel se rió suavemente. Sigues como antes, mirando a la gente pasar sin saber que los observas, dijo, inclinando la cabeza. Como si intentara ser casual. Evan intentó responder con una broma, pero Rachel puso su teléfono sobre la mesa. En la pantalla había mensajes entre él y Laura. Nada demasiado íntimo, pero definitivamente no el tipo de cosas que un futuro yerno debería decirle a su suegra. No me importa cómo concebí esto, dijo antes de que pudiera preguntar. Lo que quiero saber es cómo reaccionaría Jessica si lo viera. Evan sintió como su estómago se apretaba. El sudor le cubría el cuerpo, aunque la cafetería no estaba caldeada. Alargó la mano hacia el vaso de agua que tenía frente a él, pero no bebió. ¿Me estás amenazando?, preguntó, con voz baja. No, dijo Rachel, sus ojos sin dejarlos de él. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto. Se recostó en su silla. Crees que amas a Jessica, pero la forma en que miras a Laura, la manera en que envías mensajes como si estuvieras compartiendo un mundo que no es normal. Evan bajó la cabeza, sus dedos girando la servilleta sobre la mesa. Laura está sola. Necesita a alguien con quien compartirlo, dijo. Nunca lo pensaste. Nunca lo pensaste o no te atreviste a admitirlo. Rachel lo interrumpió, su voz suave pero afilada. Afuera, comenzó a llover, golpeteando suavemente en los aleros. Dentro. Evan se quedó sentado como si se desvaneciera en el aire. La pregunta de Rachel, tan directa, tan sin juicio, pero tan evasiva, tocó la parte más real de él. Al mismo tiempo, en otro lugar, Laura estaba de pie junto a la ventana de la cocina, sosteniendo su teléfono,
pero sin escribir ningún mensaje. Ella tenía una sensación, el miedo que siempre surgía cada vez que Rachel estaba cerca. Y, por supuesto, 10 minutos después, su teléfono emitió un pitido con un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías enseñar menos a tu hija. Enseñarte más a ti misma. El pretendiente será expuesto pronto. Laura leyó el mensaje una y otra vez, con las manos ligeramente temblorosas. El viento afuera silbaba entre los árboles. Dentro, en su corazón, se desataba una tormenta. Esa tarde, James pasó por la casa de Laura para entregarle unos papeles del seguro. Siempre había sido así, tranquilo, puntual, educado. Incluso después del divorcio, Laura lo invitó a entrar y le preparó una taza de té de jengibre. Se sentaron en la sala, la luz amarilla proyectando sombras en las paredes. El silencio llenó la habitación hasta que James dejó su taza ahí. Dijo sin rodeos: Rachel me llamó. Laura lo miró. Lo sé, dijo suavemente. También recibí mensajes anónimos. James asintió lentamente. No vine aquí para culparte, dijo, con voz tranquila. Solo quería hacerte una pregunta, Laura. Se enderezó, sus ojos aún suaves, pero tan profundo como un pozo antiguo. Si sigues sintiendo a Evan, dijo, deberías parar. No porque estés equivocada, sino porque vas a hacerle daño a la gente. Laura apretó los labios, sus ojos brillando. No sé hasta dónde ha llegado, susurró. Es solo que él me hace sentir vista. Hace mucho que no me siento vista, James. James no respondió. Solo la miró durante un largo rato. Lo entiendo. Y por eso no te culpo, dijo. Pero Laura, nuestra hija. Ella merece un comienzo que no esté cubierto por lo que nos atrevemos a dejar ir. Sus palabras fueron como una pequeña puñalada, no dolorosa, pero dejando una cicatriz cuando se sacaron. Laura rompió a llorar. No ruidosamente. Solo lágrimas deslizándose en silencio por sus mejillas arrugadas, llevando consigo los años que había pasado intentando ser esposa, madre. Una mujer fuerte en una casa vacía de amor. James se levantó, colocando una mano ligeramente en su hombro. No me voy a interponer, dijo. Pero si decides seguir, acepta lo que venga. Y. Si decides parar, hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Cuando se fue, Laura se veía allí sentada, con los ojos rojos y mirando al vacío. Afuera, la lluvia había parado, pero dentro de ella, la tormenta acababa de comenzar. Era una noche tranquila, al menos en apariencia. Jessica tenía una amiga de la infancia reuniéndose con un grupo de amigos de la universidad que no había visto en más de 3 años. Evan fue invitado a acompañarla, pero rechazó, alegando trabajo. Jessica no insistió. Simplemente le puso la mano en el hombro, dijo suavemente, no trabajes hasta tarde, y salió por la puerta, dejando un leve aroma de perfume en el aire. Evan se quedó sentado en la sala por un momento, luego se levantó, tomó su teléfono. Su mano desplazó por los mensajes, deteniéndose en el nombre de Laura. No escribió, solo miró. Pero como si fuera solo un pensamiento posterior. Tenía las llaves del coche en la mano. Laura abrió la puerta cuando Evan llegó. Ella llevaba un suéter fino color crema, su cabello suelto, su rostro, ligeramente sorprendida. ¿Has venido? Sin avisar, preguntó. Evan solo asintió, sin explicar. Algo estaba impulsando su mirada. Sin razón, sin plan. Laura lo miró unos segundos más, luego se apartó, abriendo más la puerta. La casa estaba tranquila. James no estaba allí. Todo parecía estar en silencio durante un momento que no podría ser devuelto. Se sentaron en el sofá, lo suficientemente separados, pero no lo suficiente como para que las emociones no afloraran. Evan no sabía quién inició todo. Tal vez fue él cuando sus ojos se quedaron más tiempo de lo debido en su rostro.
O tal vez fue Laura cuando su mano llegó a su hombro de forma instintiva, como siempre lo había hecho, pero esta vez no se apartó. No deberías estar aquí, susurró Evan. Lo sé, dijo Laura, sus ojos, sin evitar los de él, pero viniste igual. El silencio cayó como una cortina, y luego no hubo distancia. Evan se inclinó hacia adelante, y sus labios se encontraron con los de ella suavemente, vacilantes, pero lo suficientemente claros como para romper la frágil barrera que habían mantenido todo este tiempo. Laura no lo apartó. En lugar de eso, cerró los ojos como si dejara que las emociones se apoderaran de ella. El beso duró más de lo que debería. Las manos de Evan apretaron la cintura de Laura, y ella levantó las manos hacia su rostro, un gesto que ya no era instintivo para una futura suegra. En ese momento, ya no eran Evan y Laura. Eran dos almas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad que habían intentado negar. No fueron más allá, pero lo que había sucedido fue suficiente. Suficiente para hacer que fuera imposible pretender ser amigos o familia, o cualquier cosa que no fuera un secreto. Esa noche, Jessica llegó a casa antes de lo esperado. Entró en la casa, colgó su abrigo en un gancho y se detuvo cuando vio el teléfono de Evan tirado en la mesa, la pantalla todavía encendida. Un nuevo mensaje apareció en la parte superior. Gracias por venir. Todavía estoy temblando. Laura leyó una y otra vez. Su corazón latía fuerte. Luego abrió los mensajes antiguos, desplazándose por las conversaciones suaves pero íntimas. Preguntas que iban más allá de la cortesía, intercambios emocionales. No dijo nada. No gritó. No lloró. Solo se quedó allí durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando Evan despertó, Jessica estaba sentada en la mesa del comedor sosteniendo una taza de café. Lo miró con una mirada inescrutable. ¿Qué le decías a mi madre?, preguntó, su voz baja pero afilada como una delgada cuchilla. Evan tartamudeó, evitando su mirada. Yo. Solo estábamos hablando. Ella ha estado triste últimamente. Lo sé, interrumpió Jessica, con los ojos aún fijos, pero no creo que una persona triste le enviaría mensajes a la novia de su hija. Todavía estoy temblando después de las 10 de la noche, Evan no pudo responder. El aire en la habitación estaba tan denso que sentía que el más mínimo movimiento podría hacer que todo se derrumbara. Jessica se levantó, recogiendo las tazas como un robot. Me voy a quedar unos días en casa de Rachel, dijo, su voz fría. No llames. No escribas. Necesito pensar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Evan se quedó quieto. El espacio a su alrededor se sintió como si hubiera perdido su gravedad, tan ligero que sintió que estaba a punto de disolverse en el aire. La cafetería estaba vacía esa tarde. Estaba a punto de llover, las nubes bajas y pesadas. Evan entró y sus hombros se hundieron como si estuviera llevando el invierno en su espalda. Maggie estaba limpiando una mesa adentro. Cuando lo vio, no se sorprendió. Simplemente asintió y le indicó la mesa junto a la ventana, la que solía ocupar. Evan se sentó, con las manos entrelazadas. Después de un momento, Maggie colocó una taza de café caliente frente a él sin preguntarle qué quería. «Lo necesitas», dijo, y se sentó frente a él. Permanecieron en silencio durante un largo rato, solo el tic-tac del reloj y el aroma persistente del café en el aire. Finalmente, Evan habló. ¿Alguna vez has traicionado a alguien y te has arrepentido tanto que no podías respirar? La pregunta salió como si la hubiera tenido guardada en su pecho durante tanto tiempo que ya no podía permanecer allí. Maggie no respondió de inmediato. Lo miró, sus ojos, sin juzgar, solo pacientes. Luego dijo, la traición no siempre es un acto. A veces, es dejar que alguien confíe en ti cuando ya no eres la persona en la que confían. Evan bajó la cabeza, sus ojos brillando. La perdí. No porque no la amara,
sino porque no me atreví a elegir. Habló casi para sí mismo. Dejé que todo fluyera. Pensé que podía mantener ambos. Maggie asintió. Siempre pensamos que somos la excepción, los únicos que pueden caminar entre dos orillas sin mojarse. Pero el agua siempre se filtra por nuestros zapatos. Y cuando miramos atrás, no hay un camino seco para regresar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por los ojos de Evan. En silencio, sin sollozos, solo gotas pesadas que parecían desgarrar la dura coraza que llevaba. Maggie no dijo nada más. Solo sacó un pañuelo, lo puso sobre la mesa y lo dejó solo con su tristeza. Esa tarde, cuando Evan regresó a su apartamento, ahora libre de Jessica, su teléfono sonó. Era Thomas. Su voz era tan plana como siempre, pero más profunda. Escuché de Rachel, dijo Thomas. No es fácil escuchar eso de alguien más. Evan no lo negó, no se defendió. Me equivoqué, dijo suavemente. Pensé que podía controlarlo, pero no pude. Thomas suspiró. Tienes que ser fuerte y claro, Evan. No puedes tener dos almas, una tratando de aferrarse a Jessica, la otra soñando con Laura. Eso te romperá en dos. Y nadie sobrevive siendo roto en dos. Jessica no quiere verme más, susurró Evan. Y no creo que nunca me perdone. Thomas hizo una pausa. Algunos errores no pueden ser deshechos. Pero puedes aprender de ellos y no dejar que vuelvan a ocurrir. No necesitas el perdón para hacer lo correcto. Solo necesitas resolver no dejar que ese error defina el resto de tu vida. La llamada terminó. Evan se quedó solo en la oscuridad, la habitación más vacía que nunca. Pero en ese silencio, algo comenzó. No perdón, no liberación. Pero la primera honestidad consigo mismo. Laura estaba frente al espejo del dormitorio, sus manos sujetando las correas de su suéter gris. Su rostro llevaba las marcas de una noche en vela, no de fatiga física, sino de inquietud mental. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jessica. Una mirada de silenciosa decepción. Sin ira, sin lágrimas, solo retiro. Esa mañana, ella llamó a James. No explicó por qué. Solo dijo, si tienes tiempo, me gustaría hablar. Su voz era suave, pero James, como su esposo, como su confidente, sabía que algo importante estaba esperando. Se encontraron en la vieja casa donde James solía ir a recoger su correo y cuidar el jardín trasero. Laura entró, se sentó en una silla y miró alrededor del espacio familiar, ahora desconocido. James preparó 2 tazas de té, las dejó sobre la mesa y esperó en silencio. Jessica lo sabe, comenzó Laura. Su voz era baja. No dijo nada, pero yo podía verlo en sus ojos. Algo murió dentro de ella, y yo lo maté. James asintió lentamente. Rachel se lo dijo. No es culpa, solo confirmación. Laura lo miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Evan era un buen chico, pero yo no podía encontrar mi vida en el corazón de alguien que debería haber sido mi hija. James guardó silencio por un momento, luego preguntó, ¿qué vas a hacer? Laura respiró hondo. Me voy, dijo, no para huir, sino para darles a todos un espacio para respirar. Jessica necesita ser amada sin que yo me interponga. Evan necesita aprender a seguir adelante sin quedarse atrapado entre 2 generaciones. Ella lo miró fijamente a James. Y yo necesito aprender a vivir conmigo misma otra vez, no a través de los ojos de otra persona. Un momento de silencio pasó, roto solo por el viento soplando a través de las ventanas. James finalmente habló, su voz suave. Es una elección valiente, pero va a doler. Laura asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Con cada paso alejado de ella. Es una lágrima en mi corazón. Pero tal vez ese dolor valga
Más que perder la fe de tu hija en la familia. James se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada más. Simplemente puso su mano sobre la suya, apretándola suavemente. No como un ex esposo, sino como un amigo. El único que entendió. Que a veces el amor no se trata de aferrarse, sino de saber cuándo dejar ir. Afueras, las nubes se veían espesas, pero en el corazón de Laura, la primera luz de la resolución comenzó a filtrarse. La cafetería. Estaba casi desierta esa tarde. El cielo fuera de las ventanas de cristal estaba turbio. Un signo de lluvia inminente. Evan llegó temprano. Eligió la mesa junto a la ventana. La que Laura había ocupado cuando solían hablar. Ella apareció poco después, caminando despacio, con un abrigo marrón claro. El cabello recogido en un moño. Su rostro tranquilo, pero sus ojos llenos de las olas que había intentado mantener en silencio desde la mañana. Evan se levantó, sacando una silla para ella, como era su costumbre. Se sentaron, sin decir nada durante unos minutos. Cada uno bebió de su taza como si intentara beber lo que no se podía decir. Finalmente, fue Laura quien habló. ¿Crees que si las cosas hubieran sido diferentes, no estaríamos sentados aquí así? Su voz era suave, como el humo flotando entre ellos. Evan asintió, con los ojos rojos. Lo creo, pero no es diferente. La miró fijamente. He venido aquí para despedirme, no solo de ti, sino de algo en mí que ha ido demasiado lejos. Laura no lloró. Simplemente puso su mano sobre el café enfriado, como para aferrarse a lo último de calor. Solo tú puedes verme. Realmente verme, dijo suavemente. Pero tal vez a veces ser visto no significa ser guardado. Evan apretó su mano, respirando hondo. Tenemos que parar. Para que Jessica no se haga más daño. Las palabras fueron como una piedra caída en un lago, removiendo todas las emociones. Laura asintió. Volvamos a como era antes. Si podemos. Se levantó ligera, como una brisa y se alejó sin mirar atrás. Evan se quedó quieto. Sus manos aún sentían el calor de su último momento juntos. Jessica estaba al otro lado de la calle en el coche de Rachel. Ella había visto a Evan entrar en la cafetería desde lejos. Y luego Laura, sin sonido, solo una serie de imágenes. Dos personas que antes desempeñaban diferentes papeles en su corazón ahora sentadas una frente a la otra. Como dos personas compartiendo un error. Ella no entró. No lo necesitaba, solo miró durante mucho tiempo. Cuando Laura se levantó y se fue, Evan se quedó solo, con la cabeza agachada. Jessica sintió como caían sus lágrimas. No grandes, no apresuradas, solo gotas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Rachel tomó su mano suavemente. ¿Estás segura de que quieres decir algo? Jessica negó con la cabeza. No, no necesitas preguntarles nada más. La forma en que se miraron y se fueron. Respondió todo. Cuando Evan salió de la tienda, saliendo al ligero llovizno, Jessica abrió la ventana del coche, llamando su nombre. Él se detuvo, se giró sorprendido. Jess. Ella salió del coche, caminando lentamente hacia él. El viento soplaba su cabello, sus ojos rojos, pero decididos. ¿Crees que esto terminará sin que nadie salga herido? Evan estuvo en silencio durante un largo rato. Luego dijo: No, pero espero que ese dolor no mate lo bueno que alguna vez fue. Jessica asintió. No te odio, pero necesito olvidarte para poder mantener la parte de mí que amaba. Se dio la vuelta, se subió al coche y no dijo nada más. Rachel arrancó el coche, y Evan se quedó allí bajo la lluvia que empezaba a intensificarse. Evan condujo lentamente por la vieja carretera, las ventanas empañadas. La lluvia caía constantemente, presionando cada gota sobre el cristal,
como si el tiempo mismo se estuviera encogiendo con cada momento de vida. No sabía a dónde iba. Simplemente sabía. No podía quedarse en un lugar donde demasiados recuerdos se habían superpuesto. En el retrovisor, la silueta de la cafetería se desvaneció. Maggie estaba junto a la puerta mirando. No saludó, no. Sonrió, solo en silencio como el último signo de puntuación en un largo párrafo. Que el escritor ya estaba cansado de escribir. La voz del narrador resuena en silencio. ¿Pueden las personas encontrar la paz después de una herida emocional tan profunda? ¿O simplemente aprendemos a vivir con ella? Como aprender a vivir con una cicatriz que cada vez que cambia el clima vuelve a doler. La última imagen es Evan en el coche bajo la lluvia. Los ojos mirando hacia adelante, sin llorar, sin sonreír, pero en sus ojos hay un pequeño rayo de luz. Quizás esperanza. Cuando la historia termina, tal vez lo más profundo que queda no sean los errores o las traiciones, sino los silencios que cada personaje tiene que atravesar por su cuenta, donde las emociones y la moralidad se enfrentan en silencio. La historia de Evan, Laura y Jessica no es solo una historia de amor prohibido. Es una colisión sobrecogedora entre las aparentemente simples necesidades humanas de ser amados, ser entendidos, ser vistos, y el sistema de valores impuesto por la sociedad. Las normas morales, los roles. Cuando Evan y Laura cruzan la línea, no solo destruyen la relación entre ambos, sino que también intercambian un pedazo de un sistema de personas familiares. Gracias por pasar su precioso tiempo escuchando esta historia hasta los últimos segundos. Nosotros sabemos que entre incontables elecciones, elegiste quedarte, y eso no es algo pequeño para nosotros. Cada historia en Daily Unexpected Stories se cuenta con todo el respeto por las emociones del oyente. No solo contamos historias. Acompañamos las colisiones de la vida, las decisiones, las cosas que parecen muy personales pero resultan ser muy comunes. Si te ves a ti mismo en algún lugar de esta historia o simplemente amas historias que son verdaderas, profundas y que no temen tocar los rincones oscuros, por favor, suscríbete al canal. Una suscripción tuya es la motivación para que sigamos trayendo las siguientes historias inesperadas, donde las emociones, la ética y la humanidad siempre se cruzan en puntos inesperados. Nos vemos en el próximo episodio en Daily Unexpected Stories.